Hola, bienvenidos a una nueva píldora de Oncomama Norte que os ofrece por gentileza de Pfizer y con el apoyo técnico de Menicep. Vamos a revisar los datos que se han presentado a lo largo de septiembre del 2024 en una búsqueda en PubMed. El primer artículo que os presento es una actualización de los datos de la adyuvancia con inhibidores de ciclinas, donde se recopilan los datos del Penelope B, del PALAS, del Monarch y del Natalie, reciente Natalie. En el estudio hay un cuadro también muy interesante donde se recogen todos los estudios que están ahora mismo en marcha. Por tanto, os recomiendo su lectura por tener todo compilado. El segundo estudio viene muy bien en el contexto que nos estamos moviendo tras la reciente autorización de financiación de sacituzumab govitecan. Es una revisión por algunos autores españoles de los datos de eficacia de sacituzumab govitecan en el contexto del cáncer de mama avanzado luminal. Recogen no solamente datos de eficacia, sino también datos de toxicidad. Os la recomiendo porque está bastante bien escrita. El tercer artículo es una revisión con metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis de una serie de estudios observacionales, en concreto 13 estudios retrospectivos y 4 casos controles, para valorar y evaluar el riesgo, la reducción de riesgo de cáncer de mama contralateral por el uso de hormonoterapia adyuvante. Se recogen casi 300.000 pacientes con cáncer de mama invasivo o algunas de ellas in situ, y los datos que nos ofrece inicialmente y globalmente ya son conocidos. Hay una reducción del 38% de riesgo de cáncer de mama contralateral por el uso de hormonoterapia adyuvante, aunque los datos que salen del metaanálisis expresan muy alta heterogeneidad y por tanto hay que tomarlos con cuidado. Pero bueno, viene a confirmar un poco lo que ya conocíamos. Su análisis de este estudio nos viene a decir que esa reducción de riesgo también se consigue independientemente del estatus menopáusico, y aunque parece que en premenopáusicas la reducción de riesgo es mucho mayor, la comparación entre ellas no es significativa. Y otro dato que también conocíamos, y es que la reducción del riesgo compete fundamentalmente al cáncer de mama contralateral hormonodependiente luminales y no a los no luminales. Son datos que conocíamos, pero que vienen a corroborar ya un hecho que ya es perfectamente conocido, aunque insisto que el estudio tiene alta heterogeneidad en los resultados y así lo dicen los autores. Bueno, el otro estudio que os presento es un análisis de su grupo del fase 3 Emerald, ya lo conocéis, es un estudio randomizado a elacestrant versus tratamiento hormonal escogido por el investigador en pacientes posmenopáusicas con tumores luminales que al menos hayan recibido 1 o 2 líneas de tratamiento hormonal previo, siempre con un inhibidor de ciclina previo. 2 objetivos primarios: la supervivencia libre de progresión en el grupo por intención de tratar y la supervivencia libre de progresión en el grupo SR1 mutado. Recordar que la mutación SR1 se detectaba por DNA circulante. Los 2 objetivos primarios del estudio de Emerald, publicados en el año 2022, fueron positivos, y lo que aquí nos traen es un análisis de su grupo, es un análisis exploratorio, POSOC. Por tanto, los datos que presentan el estudio hay que tomarlos con pinzas y requieren confirmación. Analiza, por un lado, el grupo global SR1 mutado y que además habían recibido inhibidores de ciclina más de 12 meses. Hay que decir que van a tiro hecho, porque la mayoría de las pacientes que tienen inhibidores de ciclinas puestos más de 12 meses con una supervivencia sin progresión de más de 12 meses suelen ser pacientes con tumores SR1 mutados. Bueno, pues analiza ese subgrupo y después dentro de ese subgrupo analiza otros grupos clínicos. Ahí tenéis los datos, y el análisis exploratorio nos dice que efectivamente las pacientes con mutaciones en SR1 y que además habían recibido inhibidores de ciclinas más de 12 meses sin progresar tenían una supervivencia libre de progresión de 8,6 meses frente a 1,91 del brazo control. El análisis por subgrupos es un análisis que efectivamente todos los subgrupos se benefician de manera más o menos semejante, con hazard ratios variables pero de manera semejante. Y las conclusiones del estudio es que el elacestrant funciona muy bien en este subgrupo de pacientes SR1 mutadas y con inhibidores de ciclinas más de 12 meses, insistiendo, los autores también lo dicen,
que las pacientes con inhibidores de ciclina más de 12 meses son pacientes que suelen tener SR1 mutados. Otro estudio, en este caso negativo, con ipatasertib. Ipatasertib fue estudiado previamente en el estudio Lotus, que fue un estudio de cohortes, donde se analizaron 2 cohortes. Una de ellas era la cohorte que tenía alguna mutación en la vía PI3K mutada. Ipatasertib, ya sabéis que es un inhibidor de AKT, y se cogió esa cohorte y se incluyó en un estudio randomizado 2:1, donde el fármaco se administraba o bien con Taxol semanal o contra placebo. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión, 255 pacientes con una mediana de seguimiento de 8,3 meses. La asociación de Taxol y ipatasertib es negativa frente a Taxol solo. Nuevo estudio que también os presento. Esto es un análisis retrospectivo interesante de la base de datos del SER, donde se incluyen 10.614 pacientes con tumores triples negativos y HER2 estadios 1. Se las estratifica por T1A, T1B y T1C y se identifican factores pronósticos de impacto en la supervivencia. Las tablas son muy interesantes, no las voy a desgranar, voy a las conclusiones finales del estudio. La primera conclusión que sale de este análisis retrospectivo es que los pacientes que presentan tumores T1A tienen mejor supervivencia que las pacientes que presentan tumores T1B y T1C. Esto ya era perfectamente conocido, pero lo que no sabíamos y que el análisis retrospectivo de esta base de datos nos aporta interesante es que las pacientes que reciben neoadyuvancia y tienen tumores triples negativos T1A tienen un efecto negativo, es decir, es mejor tratarlas con adyuvancia que con neoadyuvancia. Esta es la conclusión del estudio, los potenciales daños que pueden sufrir las pacientes que se las somete a quimioterapia neoadyuvante si son triples negativos y tumores T1A. Los datos son preliminares y por tanto requieren confirmación. Otro estudio más es la relación entre la respuesta patológica completa y supervivencia entre tumores HER2 low y HER2 0. Se incluyen 29 estudios, de los cuales 28 son retrospectivos y se analizan las respuestas patológicas completas y la supervivencia. El primer análisis lleva a cabo una comparación de la asociación de respuesta patológica completa y supervivencia global en función de algunos datos, lo tenéis ahí. Y el análisis siguiente, aquí están las tablas, voy a ir a la conclusión definitiva. Viene a decir que las pacientes que exhiben tumores HER2 low tienen significativamente mejor tasa de respuesta patológica completa que las pacientes que tienen HER2 0, sobre todo en el subgrupo luminal, y que las pacientes HER2 low tienen mayor supervivencia global y mayor supervivencia libre de enfermedad comparadas con la HER2 0, particularmente en el subgrupo HER2 negativo. Por tanto, parece que HER2 low podría ser un biomarcador. Y el último estudio que os traigo es un estudio de coste-efectividad analizado por el beneficio neto incremental. Se han incluido varios estudios publicados desde el 2015 al 2022 que fueron reportados como QUALIS o como ICER en cáncer de mama, en mujeres con cáncer de mama luminal avanzado con alguno de los 3 inhibidores de ciclinas. El beneficio neto incremental, tenéis ahí la definición. Estas son las fórmulas que se han utilizado. Recordad que el beneficio neto incremental tiene que ser positivo para que el estudio sea coste efectivo. Y son los estudios que se han incluido. Hay un estudio español, son 17. Destacar que hay 8 estudios americanos que de alguna manera hace que los datos de coste-efectividad salgan negativos, porque el forest plot de todos los estudios incluidos reporta resultados negativos. Es decir, la utilización de inhibidores CDK4/6 en cáncer de mama luminal frente a la utilización de fármacos diferentes, hormonales diferentes, no son coste efectivos. Esta es la conclusión del estudio. En definitiva, os he presentado todos estos estudios, una revisión de los estudios que hay en adyuvancia con inhibidores de ciclinas y una compilación de los estudios en marcha, una revisión de la eficacia del sacituzumab govitecan en el contexto del cáncer de mama avanzado luminal, un metaanálisis sobre la reducción del riesgo que comporta el uso de hormonoterapia adyuvante para el cáncer de mama contralateral, un análisis post-hoc del estudio Emerald en el subgrupo SR1 mutado y que habían recibido inhibidores de ciclina más de 12 meses,
un análisis retrospectivo de la base de datos del SER sobre el efecto de la neoadjuvancia en los tumores estadios 1, triples negativos y HER2, un metaanálisis sobre la respuesta patológica completa y la supervivencia global en pacientes HER2 low frente a HER2 0, y un metaanálisis sobre el coste-efectividad de los inhibidores de ciclina en la enfermedad avanzada. Espero que os haya gustado, son los estudios que a mí me han parecido más relevantes, y os esperamos en el siguiente mes con otra revisión de lo que haya salido en el mes de octubre. Hasta luego.